como dijo la compañera, según uno vaya pasando las clases, uno va Me avisan cuando adiestrándose. puedan Así verla. que yo estoy encantada con el método. Y sepan ¿De ustedes que cuál? conmigo en cualquier momento del camino me pueden decir, profesor, mire, bájale algo o vamos a esto o lo otro, porque esto es aprendiendo en doble vía. Ustedes son profesionales, igual que yo, y yo también voy a aprender de ustedes mucho. Yo aprendo más yo que de ustedes que ustedes de mí, porque ustedes son muchos, tienen mucho conocimiento. Entonces, sientan la libertad y la confianza de en cualquier momento decirme o escribirme en privado. No hay ninguna situación con eso. Ni tampoco ningún tipo de complejo, porque a veces hay docentes que son muy complejosos y se ofenden. Y les prometo que no me voy a ofender. Muy bien, pues entonces nuestros compañeros del día de hoy tienen el ¿Se puede ver la para pantalla? ustedes. Sí. Excelente. Bueno, pues entonces, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Estaremos hablando con la asignatura de enfoque teórico. Antes de presentarlo, me gustaría iniciar la clase con una buena frase que dice que el que aprende y no lo practica, y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. Estamos en una maestría nueva, aprendiendo mucho conocimiento, pero de nada nos va a valer si no lo aplicamos a nuestro ámbito laboral, a nuestra vida y en todo lo que vayamos a realizar, siempre sea de conveniencia tanto para la sociedad como para nosotros. Y espero que tengan esta frase como reflexión para seguir. Así que, bien, somos, déjame ver, su compañera Annie Josefina Soriano Zuna y su compañero Algeni Pérez Valenzuela. Le estaremos tratando los temas, los principios del grupo de participantes para lograr el aprendizaje y la relación de la propia práctica con concesiones, con 3 concesiones sobre el aprendizaje. Así, sin más preámbulo, le dejo a mi compañera Annie Josefina para que ella inicie. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches, compañera. Pensé que era que no me escuchaban. Bueno, por aquí Agnes Soriano, como dijo mi compañera Genis, nos corresponde la exposición de esta noche. Esta frase me llamó mucho la atención porque en realidad cuando usted aprende y aprende y no pone en práctica lo que aprende, no podrá obtener resultados positivos, no podrá de cosechar. Lo mismo que si usted ara una tierra y no siembra, no sirve de nada. Vamos a iniciar con el tema que me corresponde, que es principio del grupo de participantes para lograr el aprendizaje. Inicio con el concepto de que es un grupo de participantes. Un grupo de participantes es un conjunto de personas que se reúnen para aprender y compartir conocimientos en un entorno colaborativo. Pueden ser equipos de trabajo, aulas escolares, grupos de estudios, comunidades de práctica, entre otros. Para lograr un aprendizaje efectivo, es necesaria la colaboración y la comunicación efectiva, puesto que son claves para un aprendizaje exitoso en grupo. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen día a día en las aulas, eh, aún no logramos que todos los estudiantes se integren a lo que es el trabajo de grupo. Siempre aparece uno que otro que no quiere trabajar en equipo, pero debemos de buscar las estrategias para que todos se integren y se haga un trabajo colaborativo. También entre los mismos docentes, a veces no queremos colaborar con compañeros por una u otra razón y eso no permite que los resultados sean como lo esperamos. Para lograr un aprendizaje en grupo es necesario seguir algunos principios, como son la comunicación abierta. Esta fomenta una comunicación respetuosa entre los miembros del grupo. También promueve la escucha afectiva y la retroalimentación constructiva para compartir ideas de manera efectiva. Hay que tener comunicación abierta, conversar,
con los estudiantes, escucharlos para ver cuáles son sus necesidades, qué ellos piensan, para poder promover lo que es el trabajo colaborativo. También tener objetivos claros, que debemos establecerlo para tener aprendizajes claros y compartidos por todos los miembros del grupo. Los objetivos nos ayudan a mantener el enfoque y la dirección en el proceso de aprendizaje. Siguiente. La colaboración fomenta el trabajo en equipo, la sinergia grupal, que puede llevar a soluciones creativas y un aprendizaje más profundo. Sabemos que la sinergia es cuando dos o más organizaciones trabajan juntos para el desarrollo de algo, o sea, de algo de valor que les interesa. Tenemos aquí la diversidad de perspectivas que valora la experiencia dentro del grupo y también enriquece la discusión y brinda una variedad de enfoques para resolver problemas. Siguiente. Aquí tenemos algunos principios de aprendizaje colaborativo, como es el procesamiento grupal, la independencia positiva, las habilidades interpersonales y de equipo, la interrelación estimuladora y la responsabilidad individual y grupal. Siguiente. Continuando con lo de adelante, les decía de los principios, aquí tenemos algunos aspectos que según Johnson son de vital importancia para lograr lo que es el aprendizaje colaborativo. Tenemos aquí en primer lugar la independencia positiva, que tiene algunos aspectos como es establecer metas claras, premiar los logros puntuales, compartir recursos, asignar tareas y funciones individuales, asumir roles asignados, respetar las identidades, utilizar la imaginación y actuar frente a problemas y amenazas exteriores. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad individual. El grupo asume metas comunes. Y número 2, cada miembro se responsabiliza de su parte de su trabajo. Como aspecto número 3, tenemos las habilidades interpersonales. Tiene como recursos tener empatía, ser asertivo, participar, implicarse, dialogar y llegar a acuerdos, resolver conflictos, tomar decisiones, confiar en los demás, prestarse apoyo mutuo, asumir responsabilidades sobre los resultados. Número 4, interacción estimuladora, donde tenemos el crecimiento y desarrollo personal, aumento de la motivación, sentimiento de pertenencia y cohesión. Y también como estímulo para la creatividad. Y como número 5 tenemos evaluación grupal, donde podemos coevaluar, desarrollar el sentido crítico, premiar el trabajo del equipo y la colaboración, y evitar la competitividad. Estos 5 aspectos son de suma importancia para lograr lo que es el aprendizaje colaborativo, porque los estudiantes se sienten motivados a la hora que ellos hacen un trabajo y se le premia o se le halaga. También siempre van a existir conflictos y debemos estar preparados para ver cómo resolvemos esos conflictos dentro de ellos que no afecten el aprendizaje. Continuando con estos principios, aquí tenemos la participación activa, donde debemos incentivar la participación de todos los miembros del grupo,
Esto implica compartir ideas, hacer preguntas y asumir responsabilidades en el proceso de aprendizaje. También tenemos la reflexión y retroalimentación, que es donde promovemos la reflexión sobre el progreso individual y grupal, la retroalimentación constructiva, que ayuda a mejorar y ajustar el enfoque del aprendizaje. Como le dije anteriormente, la resolución de conflictos, donde se desarrolla habilidades para la resolución de conflictos de manera constructiva. Los desacuerdos pueden ser oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Y por último, la evaluación continua, que realiza evaluaciones periódicas para medir el progreso hacia los objetivos de aprendizaje y se ajustan las estrategias según sea necesario. Siguiente. Si trabajamos con todos estos principios, podemos obtener beneficios positivos. Uno de ellos sería mayor retención de conocimientos, desarrollo de habilidades de comunicación y trabajo en equipo, fomento de la creatividad y la innovación y el fortalecimiento de relaciones interpersonales. Hasta aquí mi participación. Lo dejo con mi compañera Argenis. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Excelente, usted. Y excelente. está muy bien elaborada esa diapositiva. Gracias. Excelente, Annie. Como dijo nuestra compañera, es muy importante Gracias. la elaboración de buenos grupos para la enseñanza y que sean equilibrados. Y ella mencionó algo que es muy interesante antes de entrar en mi parte, que justamente en una reunión que tuvimos hoy con los jóvenes de sexto, con los padres, que bueno siempre resaltar y que ellos aprendan que no simplemente es lo malo, porque a veces quizá los padres o quizá hay maestros, puede haberlo, que le dicen, no, pero que tú te portas mal, no, pero que tú esto, pero cuando el joven hace algo bueno, no saben resarcir esa parte, decirle, mira, qué bien lo hiciste, excelente, sigue así, porque muchas veces ellos mismos, los jóvenes son muy críticos y ellos mismos analizan esa parte. Dice que, pero la más ve lo malo, o mami la más ve lo malo, el maestro la más ve cuando yo hablo, pero cuando yo participo no dice nada. Y es un punto de premiación a nuestro trabajo y a que ellos se motiven más para aprender. Mi tema, la relación de la propia práctica con tres concepciones sobre el aprendizaje. Eh, Aquí tenemos, ahora mismo, ok, que les digo ahora, que se me frizó aquí algo. Mm, Disculpen que en vivo. Ok. Las prácticas pedagógicas se han definido de múltiples formas en investigación educativa, pero un elemento coincidente en cualquier asunción es que las concepciones y creencias que tienen los profesores sobre cómo los estudiantes aprenden es uno de los componentes esenciales. Es uno de los componentes esenciales. Sobre esta base, los profesores toman decisiones y gestionan las actividades en el aula, evalúan los aprendizajes, alcanzar o determinan las rutas a seguir cuando hay dificultades, entre otros escenarios de incidencia sobre esta concesión. Aquí podemos ver que siempre cada maestro va a tener su forma de cómo enseñar o de cómo dar su clase, dependiendo quizá el curso o el nivel que pueda haber en los jóvenes. Muchas veces quizá nos tocan aulas donde quizá tengamos pocos estudiantes y sea más fácil aplicar una estrategia. Pero cuando viene a ver, vamos a un tercero E o vamos a un cuarto F, que tenemos 40 estudiantes y que la misma estrategia que aplicamos en el curso anterior no podemos aplicarla en esa. Tenemos que buscar una alternativa. Sabemos que sufrimos muchas veces de aulas sobrepobladas que nos impiden quizá aplicar muchas estrategias que son entretenidas y de buen aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero entonces siempre tenemos que buscar la forma de cómo hacer llegar ese conocimiento y evaluar ese resultado con nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo surge en la práctica didáctica? En este primer párrafo, que no lo leí ahorita, lo voy a leer ahora, que dice que las prácticas pedagógicas vienen siendo objeto de múltiples estudios y a veces fuertes críticas y presiones, dada su relación con los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, los procesos de desarrollo profesional de los profesores e incluso por su papel en implementación de nuevas políticas curriculares, entre otras incidencias. Cada vez que hacemos una práctica pedagógica, cada vez que aplicamos una estrategia que vemos que no funciona o que sí funciona, eso es lo que vive haciendo el cambio en el sistema. Vemos que muchas veces a los que trabajamos en el sistema público, que creo que somos todos,
Casi todos los años siempre nos dan un taller nuevo de cómo vamos a calificar, que el registro viene diferente, que ahora se va a evaluar por competencia, que ahora venimos por esto. Pero ¿de dónde surge todo eso? Por las prácticas didácticas. Quizás muchas de esas prácticas que han ocurrido en otros países o en otras escuelas han funcionado y se ve como necesaria quizás después de un riguroso estudio que se puede aplicar en un sistema para ver si funciona y cambiamos la forma de cómo aprenden los jóvenes, que siempre serán variadas. Aquí hay una imagen, agregué esta imagen, porque de ahí prácticamente asimilé que viene mucho de lo que hacemos. Vemos una imagen plasmada con idea, plan y acción. Muchas veces cuando nos llegan las estrategias, para decir, nosotros tenemos un curso de tantos estudiantes, vamos a ver si aplico un roleplay, vamos a ver si aplico una aula invertida, que una exposición, mire, este joven es bueno en esto, nos llega una idea, ¿qué hacemos? Un plan, una planificación, que es esencial en el maestro para tener un rigor de qué estamos haciendo. Y de último, aplicamos. De acuerdo a lo que nos va dando esos resultados, ¿qué hacemos? Cambiamos o buscamos otra forma. Si vemos que no funciona en un joven, si vemos que funciona en la mayoría, ya tendremos diferentes estrategias. Y ahí es que va envolviendo siempre la práctica pedagógica en nuestro trabajo como maestro. Las concesiones del aprendizaje. Muy interesante este tema. Aquí vi que en el tema teníamos 3 concesiones, pero encontré bastante, bien amplio y son muy interesantes, de verdad que sí. Vemos que son reflexiones que provienen de un constructo teórico ampliamente investigado. Para autores como Malton en 1988, la concesión del aprendizaje sería una serie de conocimientos previos, no referidos en el contenido mismo, sino de la relación de esto y pensamiento del aprendiz. O sea, de qué tiene el estudiante, de qué tenemos nosotros antes de aprender algo, qué sabemos sobre eso, qué tenemos en sí, para ligarlo y moldearlo hasta otra forma. Entonces, aquí donde tenemos las concesiones del aprendizaje como teorías implícitas. Ahí como teorías implícitas encontré 3 que son excelentes, más otra que le voy a enseñar más adelante. En una tenemos la teoría directa, que bajo esta teoría las personas asumen desde un punto de vista epistemológico y un realismo ingenuo. Se considera que un alumno aprende cuando puede representar en su estructura cognitiva una imagen del objeto del aprendizaje tal cual es, lo que implica que en todo aprendizaje hay un único resultado posible, que cuál sería el óptimo, el que se corresponde con la realidad. Aprender entonces es reproducir el mundo, copiarlo. O sea, lo mismo que ve el joven, lo imita y trata de aplicarlo a una forma en la que él pueda entenderlo. ¿Y cómo lo hace? Copiándolo. Ahora vamos a ver qué estrategias y qué formas van a aparecer para ese conocimiento. La otra tenemos teoría interpretativa. Esta teoría, la mayoría tienen un poco de coincidencia, pero con alguna diferencia. Esta teoría coincide con lo anterior en algunos de sus supuestos epistemológicos, al respetar el principio de correspondencia entre conocimiento y realidad, pero asume que el aprendiz es un proceso que exige una actividad mental por parte del aprendiz, ubicándose así en su postura realista y crítica. Miren una palabra esencial. El aprendizaje tiene por meta imitar a la realidad, pero esto casi nunca es posible con exactitud, ya que requiere la puesta en marcha de complejos procesos mediadores por parte del aprendiz, atención, memoria, inteligencia, motivación, etcétera. Como hablamos en la otra, la palabra clave, ¿cuál fue? Esa palabra clave fue copiar. ¿Aquí qué es? Crítica. Así, cuando viene a ver como persona queremos copiar ese conocimiento, eso que vimos, pero también ahí mismo criticamos, quizá puede decir, me conviene, es bueno, ay no, eso es difícil, no lo voy a hacer. Entonces aquí es que entra parte de ese aprendiz, entra la atención, la memoria, la inteligencia, la motivación, etcétera. ¿Qué tan motivado está esa persona para aprender a eso? Si tiene la facilidad, hay unos que aprenden a un ritmo, hay otros que tienen otro ritmo, quizá por eso muchas veces se desencantan, pero tiene cada uno su diferente forma y en eso se basa esa teoría. Y por último, la teoría constructiva supone que el objeto sufre necesariamente una transformación al ser aprendido por el sujeto, ya que éste lo reescribe en su estructura cognitiva. Así el énfasis está puesto no tanto en el producto final, porque aprender, sino
en el desarrollo de capacidades metacognitivas que permitan analizar los diferentes puntos de vista respecto a un objeto del estudio en particular y dado determinado contexto, evaluar el más adecuado. Aquí si tenemos ya personas que copian, otros que son críticos, aquí entonces con todo eso, ¿qué hacemos? Evaluamos qué es lo que es más adecuado. Ah, yo aprendo mejor observando, pero Juanito aprende mejor escuchando. Ah, pero fulano aprende más ejecutando. Entonces tenemos que aprender esas diferencias. Aquí, muy buena esta. Cuando yo leí investigando en Google Académico sobre Malton en 1993, que propone la siguiente clasificación para la concepción del aprendizaje. Son 9, pero yo elegí 4 que para mí engloban prácticamente lo que quieren expresar la teoría que estaban más para arriba, que fue, en primer lugar, como aumento del propio conocimiento, aprender cosas nuevas para el futuro, para acumular más conocimiento, aprender reteniendo información y por la absorción. O sea, no simplemente aprender por aprender, sino para qué me va a ayudar eso en el futuro. Aprendo a leer, ¿en qué me va a ayudar? Aprendo a contar, aprendo algo y ser crítico en esa parte. En segundo lugar, memorización y reproducción. Aprendizaje como reproducción de lo adquirido. Conciben el aprendizaje en términos cuantitativos. Ahí se va a los números. Es decir, aprender es memorizar para poder reflejar los conocimientos en una prueba de evaluación o examen, usando estrategias de almacenamiento y repetición. Ahí esa es muy buena, porque muchos, por ejemplo, de los jóvenes dicen, profesor, que un examen no determina y un examen no evalúa a uno. Y es una realidad, pero muchas veces tenemos que aprender a tomarlo, porque, por ejemplo, a mis estudiantes, yo les digo, el examen no es que va a determinar su calificación. Ustedes tienen que aprender a perderle el miedo a una hoja en blanco. Porque si ustedes le explicaron que 2 más 2 son 4 aquí, 2 más 2 tiene que ser 4 en la hoja, si lo ven. No tiene por qué ponerse en blanco. Si en un futuro quieren entrar a un sistema, quieren una beca, quieren algo, el sistema exige una evaluación, mi sueño y mi futuro se acabó por eso, porque ya no puedo pasar un examen. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que muchas veces lo que aprenden a dominar usan esa estrategia ¿para qué? Para salir del paso. Memorizo, leo un cuaderno, repito, digo, hablo y después cuando tomo mi examen, resuelvo y ya cuando viene a ver, suelto ese conocimiento porque simplemente lo utilicé ¿para qué? Para algo que tenía en el momento y ya no lo necesito. En tercer lugar, aplicación. Adquieres información para utilizarla cuando haya necesidad. Es transferir ese conocimiento teórico en un contexto aplicado. Aplicar lo que aprendemos. Aprender que si aprendimos a leer, a tener una comprensión sobre qué significa ese texto, que no me quede en blanco, a contar, que sepa sumar, que 2 más 2 son 4, y que si le quito 1 son 3, etcétera. Y por último, en cuarto lugar, el aprendizaje como comprensión se entiende como la actitud para alcanzar la obtención del significado de los conocimientos propuestos. Es decir, se examina el material desde varios puntos de vista, analizando los diferentes componentes. Volvemos de nuevo a ser crítico con lo que observamos y de ahí determinar qué uso le daremos al conocimiento. Como podemos ver, las concepciones del aprendizaje siempre van a van a variar, porque el tiempo sigue avanzando. Cada vez que avanza el tiempo, asimismo siguen apareciendo otras estrategias, otros pensamientos sobre cómo se debe aprender, qué se debe aprender y para qué lo necesitamos. Pero al final, yo creo a nivel personal que cada individuo siempre se va a adaptar a lo que cree más conveniente. Ahora, hay muchos que necesitan el empuje de nosotros, que ahí que entra nuestro rol de identificar en qué es bueno ese estudiante y de qué forma es mejor para él aprender, no irnos simplemente a lo conceptual. Bueno, ya estamos un tiempo que tenemos que ser actitudinales, que no simplemente ser maestro de ir a dar conceptos, sino de formar personas para la sociedad, que así como demos nuestro concepto, poderlo ligar de que es un ser humano y que nosotros mismos no somos máquinas, y decir, ah, mira, él le va mal en los exámenes, pero es bueno exponiendo. Este joven es bueno con esta forma, vamos a aplicar eso. Y de ahí que van surgiendo esas concepciones del aprendizaje. Entonces, jóvenes, el maestro, hasta aquí fue nuestra parte. Como dice ahí, gracias por su atención y cualquier pregunta háganle al profesor. Es Muy una broma, pero tigre. estamos aquí, cualquier cosa como quiera. Si no podemos Claro, responderla, ingenio tigueraje. el Cualquier, maestro puede hacerla. cualquier Así que pregunta muchas hágale al gracias por su profesor, ¿eh? atención. No, pero estamos aquí, maestro, cualquier pregunta. Menos Ok, algo jocoso para salir de la en monotonía. tigueraje. A ver, tú estás hablando de examen, que lo que si se aprende que 2 más 2 son 4,
¿Cuál es el problema de ponerle un papel? Entonces, si usted preparó su exposición, le van a preguntar lo mismo que usted dijo, ¿eh? De Entonces, verdad, pues no usted se con chispa contradiga. ahí. Sí, sí, es una realidad. Yo sí, Marcelo, adelante. A ver, deja de compartir. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Gracias. Felicito a los compañeros por esa presentación magisterial. Me gustó mucho que el compañero Algenis da en el clavo cuando menciona esos cambios que se hacen cada año en nuestro sistema educativo, que hoy trabajamos con aprendizaje por proyecto, que mañana proyecto participativo. Yo, si no se escucha. ¿O fue a mí que se me fue el audio o fue a Yossi? Creo que fue yo, sí, A porque yo sí, Ah, yo no se le ok. estoy... escucha. Yo No se escucha, ¿no? Voy a sacar una foto a los que han levantado la mano para si se nos corta la llamada, seguir en ese mismo orden de cómo están las manos levantadas cuando regresemos. Profe, por Si quieren favor, participar, levanten las manos. podríamos ver, disculpe, profe, buenas noches, podríamos ver la diapositiva para yo poder levantar la mano, que Sí, tengo yo la la voy a presentación. mandar al grupo, la voy a mandar al grupo ahora mismo. Perdón, pido excusa que se me fue la luz. Y el Ah, Bueno, inversor, ok. maestra, si el inversor eh, hace un cambio, podría continuar, maestro. Claro que sí, claro. me gustaría, no sé, que el maestro me ayude a ver, que le estoy dando a dejar de compartir o sigue compartiendo todavía. Está compartiendo. Y no veo la opción que me diga Déjame como que... ayudarte. Yossi, Sí, por favor. adelante. Yossi. Bueno, se le fue la luz. Vamos a seguir entonces con Ana Dorca. Sí, buenas noches, maestro. Me gustó mucho la exposición, estuvo muy organizada y muy bonita. También eh, tengo algo para decirle sobre los grupos, que los grupos de participantes, cuando lo organizamos con los estudiantes, esto le permiten determinar sus necesidades e intereses, comparten experiencias, la cual ellos la pueden utilizar como fuente de aprendizaje que le van a permitir enriquecer los conocimientos adquiridos anteriormente. También tengo que los grupos de aprendizaje se pueden hacer de diferentes tamaños. Tenemos grande, mediano, pequeño, en tríos o en parejas. Y que estos también pueden ser de manera independiente. Que el tamaño